Buenas noches. Hoy acaba el lunes 20 de septiembre del 2020. Están en Confirmado la Moncloa, el programa de análisis diario de política en España con Carlos Enric. Alrededor de 30 minutos para desgranar la actualidad de nuestro país. Como cada día, vamos a empezar el programa con el comentario del día. Hoy va a ser muy fácil, es decir, simplemente qué hacíamos hace un año. Seguramente es el año que va a cambiar nuestras vidas. Muchos debemos estar pensando que hace un año éramos más felices, que hacíamos más cosas, que podíamos pensar incluso muchas más cosas que hacer que ahora, e incluso cosas más nimias, es decir, como viajar, como ir a cenar, etcétera, etcétera. Al final nos hemos dado cuenta de que este año va a ser un año complicado para todos, es decir, es un año donde las cosas no son tan fáciles como parecían ser, pero al final en los momentos difíciles sirven para hacernos más fuertes, para luchar, para tratar de mejorar, para animarnos, incluso para reforzar y valorar en lo que creemos. Algunos somos muy conscientes de que estas situaciones complicadas nos van a traer un mejor futuro. Ya sé que es difícil decirlo en estos días, donde la gente está desanimada, la gente está seguramente con pocos ánimos, vamos a decirlo así, donde ven que las cosas se hacen mal, se siguen haciendo mal y que no hay manera de mover la situación política actual. Pero eso no debe hacernos olvidar de que el mundo al final es todo se mueve, es decir, todas las cosas se pueden cambiarse y todas las cosas se pueden congeniar si todos nos ponemos, digamos, con la voluntad de hacerlo. Son temas difíciles, son temas complicados, pero no debemos olvidar de que cuando llegan los tiempos difíciles, es como decía aquella canción, la gente dura se pone en camino. Es decir, estamos en tiempos difíciles, pero nadie dude de que van a ser momentos muy interesantes para todos. Bueno, y vamos a entrar ya con los titulares del día. Vamos a centrarnos hoy en 5 historias, es decir, 5 historias que creemos que son muy interesantes. Por un lado, el gran titular del día, sin lugar a dudas para algunos, ha sido lo que podríamos llamar el error de Isabel Díaz Ayuso. El segundo titular, que a lo mejor va a sorprender a algunos, sería lo que algunos podríamos denominar que empiezan a aparecer las primeras grietas y los primeros miedos en el PSOE. Vamos a explicar las historias y lo van a ver rápidamente. La tercera, una cosa que no nos va a llevar por sorpresa, es decir, las cosas y las historias, digamos, de nuestro amigo Torra en Cataluña, es decir, que ahora le ha dado por no recomendar a viajar a Madrid, vamos. Según parece, no le gusta ir al extranjero a este señor, pero bueno. Finalmente, 2 temas económicos que nunca debemos olvidar. Por un lado, la caída del IBEX, que es un tema que más importante de lo que la gente piensa, con mínimos históricos en el Santander y en Movistar, y por otro lado una cosa que es muy triste, pero que es bastante real, es decir, el oscuro otoño para el turismo, que vamos a hacer también hincapié en este tema, que realmente mucha gente está interesada y que son los temas que a veces no tienen la repercusión pública que deberían de tener. Vamos a empezar primero con el tema del error de Ayuso. Hoy, como hemos sabido todo el mundo, ha habido la reunión entre Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, y tiene, aquí hay diversas valoraciones, es decir, la primera que podríamos intentar analizar rápidamente es por qué la presidenta de Madrid tiene una reunión con el presidente del Estado sin tener los peores números ni las peores cifras de toda España. Está asumiendo, en cierta manera, unos errores que no son ciertamente de la comunidad. Está asumiendo que es la peor comunidad cuando realmente las cifras no dicen lo mismo. Solo hay que ver las cifras de estos días y vemos que, por ejemplo, comunidades como Navarra o La Rioja, no gobernadas precisamente por el partido de Ayuso, tienen unas cifras bastante peores en porcentajes. Y esto nos lleva a estas cosas que tiene Sánchez muchas veces, que lo hemos comentado más de una vez. Sánchez es un devorador de personas, es decir, tiene una capacidad de negociación tan elevada que a veces hasta asusta, digamos, al enemigo. Y en este caso parece que Ayuso ha caído, digamos, en sus zarpas, por decirlo de alguna manera. Es decir, algunos podemos interpretar toda esta situación como un tema más complejo de lo que es. Es decir, la debilidad de Ayuso puede venir en cierta manera por ser
En pocas palabras, creo que es bastante conocido, es decir, su principal mentor es Casado, el presidente del PP, que está en una posición cada vez más débil. Y esa debilidad de Casado parece que convoca o que provoca, digamos, que Ayuso se convierta en una persona débil porque no tiene el soporte del partido que en otros momentos hubiera tenido. Ayuso ha tenido la oportunidad de liderar esta crisis, igual que lo ha hecho el alcalde Almeida, y en un momento dado los dos parecían que estaban dispuestos a esta función. Pero parece cada vez más claro que esa debilidad que hemos visto en este, digamos, error conceptual para algunos de reunirse y sobre todo de una cosa muy tonta, es decir, se han reunido para hacer algo que la gente actualmente no acaba de valorar, es decir, para crear comités y comisiones. ¿Pero comisiones de qué? Es decir, la gente lo que quiere ahora son soluciones, no quiere que se creen 22 comisiones, 22 comités nuevos. ¿Para qué? ¿Para seguir ralentizando el tema? Y ahí es donde algunas veces hemos comentado, es decir, que el gran problema a veces de la política actual, de los gestores de la política actual, es su incapacidad manifiesta de conocer la calle, de conocer la realidad de la gente. Y cualquiera que hubiera pasado por las calles de Madrid o de cualquier otra ciudad de España, lo único que desea en estos momentos es que los políticos les ofrezcan una respuesta significativa, es decir, que ofrezcan un liderazgo que no están teniendo y que den como resultado, digamos, temáticas, por llamar de alguna manera, que les hagan ser, vamos a ser sinceros, les hagan ser más felices, porque al final la gente lo único que quiere es ser feliz y no quiere más historias, ni más vericuetos, ni más cosas raras. En ese sentido, parece cada vez más claro que la posición de Ayuso, que era hasta hace poco, podríamos decir, uno de los referentes en esta crisis, se está debilitando de una forma paulatina, es decir, no ha sabido comunicar desde su comunidad, a pesar de tener a Rodríguez, es decir, uno de los, vamos a decirlo, uno de los adalides de la época de Aznar en su gabinete de comunicación, no ha sido capaz de comunicar una información suficientemente satisfactoria para que incluso haya habido, no diremos la palabra revueltas, porque revueltas no es una palabra muy adecuada en este caso, pero sí que ha habido manifestaciones en ciertos barrios de Madrid e incluso algunos nos hemos sorprendido. Yo comento un detalle muy tonto. Esta mañana he ido al peluquero, que parecerá la cosa más tonta del mundo, y su principal tema de conversación ha sido que qué mal lo hace Ayuso, que en los barrios pobres ha confinado y en los barrios ricos no ha confinado. Seamos sinceros, mi peluquero puede tener las opciones políticas que tenga, nos da igual, pero está a 600 kilómetros de Madrid. Y si él ha recibido esa comunicación, esa información, es que realmente la forma de comunicar del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid no parece la más adecuada en estos momentos. Y cuando la forma de comunicar de un gobierno no es la adecuada, tenemos un problema. Y no es un problema solamente político, es un problema que puede convertirse en un momento dado en un problema social. Y aquí es donde vemos que ha patinado Ayuso. Es decir, ha patinado porque no ha sabido imponer, digamos, toda su presunta capacidad de gestión, su presunta capacidad de comunicación a un personaje como Sánchez, que lo único que tiene detrás es un currículum de desastres continuados. Y aquí parece obvio de que Ayuso no ha dado, digamos, la talla que se podía esperar de ella y que realmente confirma algo que algunos hace tiempo estamos diciendo. Confirma de que el equipo, por decirlo de alguna manera, que está introducido en el Partido Popular por Pablo Casado, que a veces es más débil. Y eso al final repercute en el propio liderazgo del presidente del PP. Y de ahí nos saltamos a un tema que también es importante en estos momentos, que no todo parece que cueza habas para el tema del PP. Lo que denominaríamos las grietas, incluso los miedos en el PSOE, que han empezado con el discurso ayer del presidente de las Juventudes Socialistas en Euskadi, donde decía literalmente que no había que haber ningún pacto con Bildu, vamos a decirlo así de claro, es decir, que la aritmética no era todo lo válido en la política, una opinión que algunos creemos que es totalmente correcta, es decir, que no tiene ningún miramiento, es decir, quienes han sufrido los atentados, la violencia de los grupos terroristas, son conscientes de que no se puede pactar con cierta gente, lo hemos dicho muchas veces, es una opción política, la de Bildu, respetable en democracia, porque en democracia se debe respetar cualquier opinión política, eso creo que nadie lo va a poner en duda, pero lo que también parece lógico es que una cosa es que sea una opción respetable y que se pueda votar y que la gente que vote a quien quiera, porque para eso estamos en democracia, pero también es obvio de que una cosa es que la gente vote a quien le dé la gana y otra es que un gobierno se junte con una gente que, digamos,
tiene amistades con gente que se dedica a pegar tiros en la nuca y a matar a niños. Eso parece algo aberrante en una sociedad democrática en el siglo XXI en Europa. Y en ese sentido parece de que al menos alguna voz en los partidos socialistas, aunque sean las juventudes, y que seguramente esta persona será cesada en los próximos días, porque ya sabemos cómo funciona el Partido Socialista, pero bueno, al menos confirma algo que llevamos mucho tiempo diciendo, es decir, de que las primeras grietas que van a aparecer en el Partido Socialista no van a venir precisamente de los ministros ni del gobierno, gente que no acostumbra a salir a la calle, sino va a venir de la gente que toca la calle. Y en ese sentido hemos manifestado que no solo los militantes, que sería este caso, sino incluso algo tan básico como la organización, digamos, política más cercana a los ciudadanos, que son los ayuntamientos. Y en ese sentido hay que recordar que hoy ha decidido el gobierno retirar los fondos de los ayuntamientos, casi 5.000 millones, muchos de los cuales son del Partido Socialista. Y no olvidemos otro tercer tema en estas grietas o miedos que empieza a haber en el PSOE. Una muy clara, es decir, hoy nos hemos enterado de que el presidente Sánchez, olvidando sus funciones, el miércoles va a obviar de ir a la Comisión de Control del Congreso de los Diputados, algo que es bastante inaudito, porque es el único lugar donde se controla al gobierno. Según parece, se va a dedicar a preparar el Consejo de Europa jueves y viernes, que es muy importante, no lo neguemos, y donde, recordemos, en el último Consejo de Europa se presentó Sánchez sin una miserable carpeta ni sin un miserable bolígrafo, es decir, que fue como si esto fuera su casa, y lo hemos dicho más de una vez, Europa no es su casa, Europa va a dejar el dinero que tenga que dejar cuando vea las condiciones necesarias para dejarlo, es decir, esto no va a ser una cosa servida y hecha, esto es un tema de negociar, y negociar, algunos cada vez tenemos más claro que Sánchez tiene una capacidad, vamos a decirlo así, muy grande de gestionar, digamos, a su favor las cosas, pero es una persona, un perfil difícilmente capaz de negociar en competencia. A mí me recuerda muchas veces Sánchez aquella anécdota de alguien que tuviera una hamburguesería y quiere eliminar toda la competencia, cuando la gracia de tener una hamburguesería es tener en la misma calle 7 hamburgueserías y que compitan unas con otras para que así venga más gente. Sánchez es de los que querría tener la hamburguesería solo para él, es decir, vivir exclusivamente para que la gente estuviera a su disposición. Y eso en política lo hemos dicho muchas veces. La política, la gracia de la política es que es el lugar donde la gente viene a pactar, donde la gente viene a hacer vivir mejor a la gente. Es el lugar de la negociación. Y Sánchez parece que su negociación siempre es del mismo estilo, es decir, la de imponer las cosas con su aritmética extraña y con sus formas un poco extrañas. Y en ese mismo sentido, ya salió de una noticia publicada en Voz Populi que comentamos hace un mes aproximadamente en estado de alarma, que era que muchos altos funcionarios empiezan a estar contra Iván Redondo, que es una noticia que ya comentamos en su momento, es decir, Iván Redondo, que es una persona acostumbrada a cierto tipo de gestión, no digamos muy apropiada para la política de crisis, vamos a decirlo de esta manera. Según parece, Iván Redondo pues no acaba de tener el arraigo, digamos, entre los altos funcionarios del Estado, que como hemos dicho alguna vez, son lo que nosotros denominamos personas de Estado, es decir, gente que les es indiferente totalmente quién gobierna, es decir, lo único que quieren es que las cosas se hagan bien o meridianamente bien, es decir, tampoco vamos a entrar aquí al detalle, que todo el mundo tiene sus defectos. Pero lo que está claro es que cuando los altos funcionarios, y estamos hablando de gente muy concreta, tienen problemas con la forma de gestionar un gobierno, es que tenemos un problema. Y aquí lo hemos dicho más de una vez también, el gran problema de este gobierno es que ha prostituido, vamos a decirlo así con las palabras claras, ha prostituido a la Moncloa para convertirlo en un eje partidista, en vez de ser el lugar donde todos los españoles, nos guste o no nos guste, podemos disfrutar y debe ser el lugar donde todos los españoles deben ser gestionados por unos políticos suficientemente adecuados y suficientemente acordes con sus instrucciones políticas o lo que sea, pero digamos con una voluntad de mejorar para todos. Y está claro que aquí el uso partidista parece cada vez más extraño. Algo que tampoco debería mucho de sorprendernos, es decir, porque al final uno se da cuenta de las trayectorias de estos personajes. Y seamos sinceros, esta crisis les ha venido a todos muy grande, y lo hemos dicho muchas veces, como diríamos en su momento, por activa y por pasiva hemos dicho, de que el problema de la crisis no es la crisis per se,
que puede ser peor o mejor. Hay gente que hemos gestionado crisis o hemos dejado de gestionar y lo hemos hecho de una manera más satisfactoria, menos satisfactoria, hemos acabado mejor, peor, no lo sé. Pero lo que está claro es que cuando uno tiene una gran crisis como es esta, lo que no puedes hacer nunca es esconderte la cara como si fueras un avestruz, esconderte debajo del ala. Y esta es la sensación que cada vez parece que hay más en el entorno político de la Moncloa, es decir, que el gobierno se ha dado cuenta de que no es capaz de gestionar la crisis, se ha dado cuenta de que es una situación para ellos que les supera totalmente y no tienen la capacidad, y lo peor, no se les prevé la capacidad de poder gestionarlo de forma adecuada. Algo, por cierto, que tampoco nos trae ninguna novedad, porque aquí podemos pasar al tercer titular del día. Pues Torra. ¿Quién es Torra? Pues Torra, ese señor que nadie sabe todavía cómo ha llegado a ser presidente de la Generalitat. Vamos, porque parece que tuviera más opciones para entrar en algún centro de internamiento por problemas psicológicos, vamos a decirlo así, claro, que ser político de nada, pues según parece ahora no le apetece que la gente vaya a Madrid. Tú te miras las cifras y dices, bueno, pues tampoco le apetecerá que la gente vaya a Navarra o a La Rioja. Pues no, ha citado Madrid. De Torra podríamos entrar aquí y discutir 42 minutos, 50 horas, pero seamos sinceros, hay personajes, y lo hemos dicho más de una vez, que no merecen ni un segundo de nuestra atención. Y Torra no es que nosotros lo digamos porque pensemos que es mejor persona, mejor político, peor político. Es que hasta los partidos que la apoyan, y digamos Esquerra Republicana de Cataluña, parece que no tienen muy claro la capacidad, perdón, o la incapacidad del presidente Torra para gestionar ni una escalera de vecinos. Y en ese sentido, Torra, con todo el respeto, parece que solo tiene una forma de gobernar, que es el odio, la rabia, y algunos creemos que al final es una cuestión más básica, es decir, si uno perfila a Torra, lo que se da cuenta es que realmente lo que tiene, y tiene muy claro, es que no tiene nada de autoestima, y solo una persona con una autoestima tan baja y tan miserable es capaz de organizar unas historias como las que organiza, de una manera tan patética y, digamos, con todas las palabras, de una manera desordenada, desvergonzada, y poco más se puede decir. Un personaje singularmente abyecto de la política catalana y de la política española. Es importante también recordar hoy el tema de la economía. No vamos a olvidar hoy que ha habido un dato muy fundamental, es decir, la caída del IBEX ha sido de las caídas más grandes este año y nos lleva a dos empresas muy puntuales, es decir, que son el Banco Santander y Movistar, que están en los mínimos anuales. Hay que citar hoy también que IAG, que es digamos, la empresa matriz para entendernos de empresas como Vueling, Iberia, ha caído más de un 10%. Comentamos en su momento que las empresas que más mala repercusión tendrían en España en esta crisis serían las compañías aéreas, a las que ya vaticinamos que más de una cerraría, y las compañías hoteleras. Parece que no nos equivocamos tampoco hace unos meses con este pronóstico. Pero lo del Banco Santander y Movistar tiene una especificación muy importante, es decir, recordemos que en la famosa conferencia de la Casa América del presidente Sánchez, el presidente se fue a comer luego de la misma con dos presidentes de dos compañías del IBEX. Curiosamente, la presidenta del Banco Santander, Botín, y el presidente del Movistar, Payete. Curiosamente, las dos empresas que tienen los mínimos históricos en estos momentos en la bolsa. O sea, fíjense lo bajo que han caído estas empresas, que técnicamente serían empresas opables y que nadie se ha interesado por hacerles una OPA. O sea, imagínate la situación real de las contabilidades de estas empresas, cuál debe ser para que con los niveles más bajos de su historia ni una sola empresa internacional, no hablamos nacionales porque pocas tendrían recursos, puede hacerles ningún tipo de OPA ni se les apetece hacerles una OPA. Algunos lo hemos dicho alguna vez, los supuestos empresarios del IBEX, ninguno es empresario, es más empresario, con todo el respeto, el señor que tiene una tienda pakistaní aquí en Barcelona, en cualquier esquina, que se dedica a levantarse temprano, trabajar hasta las tantas, seguramente a morirse, no lo vamos a negar, pero se dedica, digamos, a gestionar su pequeño negocio, que esta gente, que en el fondo son gestores, que han hecho sus cursos de SADE, de IESE y todas estas historias que todos sabemos, donde seguramente han pagado miles de euros, seguramente tienen contactos infinitamente superiores a los que tenemos cualquier mortal, pero lo que es gestionar,
parece bastante evidente que cualquiera que haya tenido, aunque sea un taller mecánico, si luego de 20 años factura lo menos de su historia, pierde la mayoría de clientes, realmente parece que no es la mejor persona para gestionar una empresa. Ya sé que comparar un taller mecánico con Movistar parece, hasta diríamos, una imbecilidad. Las horas ya saben que permiten decir tonterías a veces, pero realmente al final lo que te das cuenta es que las comparativas, y lo hemos dicho muchas veces, las comparativas entre grandes y pequeños son simplemente comparativas, es decir, y sirven para ver las trayectorias y las tendencias, es decir, y si una empresa, por muy grande que sea, por muy pequeña que sea, tiene sus cifras peores de los últimos 20 años, como estos dos casos, realmente es que quien lo gestiona lo hace mal. Es el mismo ejemplo que hemos puesto más de una vez. Si España tiene la peor cifra en porcentajes de muertos del mundo, tiene la peor cifra de PIB de descenso del mundo, es que guste o no guste, sea uno socialista, sea uno de yo que sé qué, lo que le dé la real, perdón y puñetera gana, cada uno debe ser consciente de que quien está gestionando esas cifras peores del mundo es que lo está haciendo rematadamente mal. No mal, porque mal podía ser el tercero o el cuarto, sino estamos hablando de las peores cifras. Y en el caso de Movistar y Santander estamos hablando igualmente de las peores cifras. A algunos nos sorprende qué fuerza deben tener estos gestores, que no empresarios, para que ningún accionista con esos resultados plantee su cese inmediato. Es decir, porque estamos hablando de gente que ha llevado directamente a los accionistas a pérdidas millonarias. Pero bueno, este país ya sabemos que lo importante aquí es aplaudir a Sánchez cuando llega de una reunión fracasada en Europa. Lo importante aquí es irse a comer con Sánchez cuando hace una conferencia fracasada en la Casa América. Y lo importante aquí, lo hemos dicho más de una vez, no es el trabajo, no es el esfuerzo. Lo importante en este país realmente, y es muy triste, son los contactos, las amistades y que te dejen hacer las cosas que te dé la gana, aunque las hagas rematadamente mal. Y en eso algunos creemos que no solo estamos hablando del IBEX, es decir, estamos hablando de que, recordemos, y entramos en el quinto titular del día, que hemos denominado el oscuro otoño para el turismo. Hablamos del turismo en España, el 14,6% del PIB español. ¿Y qué cifras tenemos? Es que ya no decimos aquello que decíamos hace 2 meses, que algunos nos decían de todo, que los hoteles estaban vacíos, que las playas estaban vacías, y la gente nos decía, no, no sé qué, que esto es la salvación del país. Es decir, nos han pasado hoy cifras de hoteles, por ejemplo, de la Costa Blanca, que van a cerrar en su mayoría en los próximos días. El otoño va a ser, hemos dicho nosotros, denominado para temas políticos el dulce septiembre. Pues decíamos que es el momento de la crisis, de la explosión de las cosas, pero de cara al turismo, el otoño que ha comenzado el día 21, no lo olvidemos, es decir, ha comenzado hoy, va a ser muy oscuro. Es decir, no solo va a haber los cierres de hoteles, que no van a abrir en muchos casos, según han comunicado, hasta la Semana Santa del 2021. Ya veremos si hay ERTES suficientes y, como ya han salido algunas noticias, si hay dinero suficiente europeo para pagar los ERTES, que parece que tampoco esa cantidad va a llegar porque va a ser inferior, sino que incluso nos hemos levantado hoy con noticias de que alguna compañía aérea ha decidido cancelar más de la mitad de sus vuelos para los próximos meses, simplemente porque no hay demanda. Es decir, quienes hemos volado estos meses, 1, 2, 3, 4, o las veces que sean, desde el fin de, digamos, del confinamiento, hemos visto de que hay vuelos realmente que tienen un uso, una ocupación realmente menor, es decir, que están prácticamente vacíos. Y eso es algo que no parece de lógica en un país que vive realmente del turismo. Y en ese sentido hay que pensar un poco a dónde vamos a ir. Es decir, si el turismo, que es el 14% del Producto Interior Bruto, que no estamos hablando de una cifra menor, es decir, se va a estimbar como contra un precipicio, ese 14% va a representar muchos impuestos que no van a llegar. Y si no hay impuestos, ya puede venir el dinero europeo, que ya hemos comentado, los 140.000 millones, no llegan ni para pagar los ERTES, que aquí vamos a tener un problema social. Bueno, vamos a tener, no, que estamos empezando a tener cada vez mayor, y la solución está clara, que no parece venir de un gobierno que está superado hasta el último momento. Y esto nos lleva un poco a la reflexión que llevamos diciendo desde hace días, es decir, hay algo que es muy importante y la gente no debe olvidar. La gente puede estar desanimada, puede estar incluso disgustada, puede estar lo que sea, pero lo peor que nos puede pasar en esta situación es que la gente, o sea, nosotros, todos los que estamos aquí,
seamos incapaces de levantarnos a la mañana y decir, joder, dice, serán unos inútiles, pero este es nuestro país, vamos a intentar levantarlo entre todos. Y ya sé que es muy duro y muy complicado, y algunos no están para hostias, porque al final lo que prima, digamos, es llegar a final de mes y pagar el supermercado, vamos a decir, de explicar historias. Pero realmente hay que ser conscientes de que por mucho inutilidad que haya en el gobierno, por mucha inutilidad que haya en los gestores, estas situaciones pueden servir para cambiar las cosas. Y en eso, algunos creemos que todos debemos hacer nuestra aportación. Nadie puede quedar atrás, pero nadie puede olvidar de que esto es un tema de todos. Y entramos ya en la última fase de hoy. Hoy, como habrán visto, es un poco deslavazado todo el programa. Hay un poco aquí de lapsus y tal. Bueno, esto es el primer programa y yo creo que todo se puede perdonar, incluso nuestros errores. Una cosa que hemos comentado durante la tarde de hoy, que es una sección que haremos al final del programa, que son las preguntas de los Patreon. Es decir, los Patreon son aquella gente que están pagando, digamos, para escuchar el programa, que nos ayudan económicamente y que una de las ventajas que tienen, obviamente, es que pueden hacer cualquier tipo de pregunta que se responde directamente por email o que en algún caso hemos seleccionado hoy 3 que se responden directamente desde el programa. Hoy hemos seleccionado 3 muy concretas que vamos a intentar detallar de una manera rápida. Es decir, por un lado nos preguntaba un Patreon esa tendencia que yo llevo explicando hasta hace muchas semanas de que esta situación va a significar reforzar la democracia. Yo insisto en el tema, es decir, cuando hay una situación complicada, la gente al final toma acciones y decide, puede equivocarse o no, pero al final lo que consigues es reforzar, incluso en una situación de crisis personal, tu personalidad. Hay gente obviamente que se hunde y se cae por un precipicio, no lo vamos a negar, pero la mayoría de la gente con unos conocimientos mínimos lo que acaba haciendo es reforzando su actividad. Y en el caso de un país, algunos creemos que situaciones de estrés como la que tenemos actualmente, de crisis profunda, lo que van a significar en el fondo es un refuerzo de la democracia. Y ya sé que es una frase que ahora mismo a alguno le va a sorprender, porque algunos están pensando, incluso yo he oído muchas veces, vamos a ser como Venezuela, no sé qué, no sé cuánto. Miren, señores, esto al final va de lo que va. Es decir, aquí hay gente que se preocupa de que las cosas funcionen y hay gente que se preocupa de ver la tele en el sofá. Pues confiemos en la gente que se preocupa de que las cosas funcionen y seguramente los resultados acabarán viniendo. Obviamente, y aquí es una parte importante, para conseguir reforzar la democracia todos hemos de estar de acuerdo de que es un sistema válido. Y yo creo que lo que está claro, y volvemos al comentario inicial del programa, es decir, de que lo que hacíamos hace un año, yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de lo bien que vivíamos en estos momentos. Y eso que es una reflexión muy seguramente estúpida de las 12 y pico de la noche, es una reflexión necesaria. Es decir, tú valoras las cosas cuando realmente no las tienes. Y en este caso, algunos creemos de forma bien concienzuda, y yo soy el primero, porque yo les aseguro que hace un año lo que menos pensaba es estar aquí a las 12 de la noche explicándoles batallas, explicándoles historias y dedicándome a cosas que sinceramente seguramente estaría haciendo cosas más interesantes. Pero bueno, al final el refuerzo de la democracia es eso, es decir, de conseguir las cosas que al final todos acabamos anhelando. Otra pregunta que teníamos hoy interesante era la importancia de los presupuestos de Sánchez, de la aprobación. Algunos hemos insistido en las últimas semanas de que, y también va a sonar extraño, es decir, que aprueben o no aprueben los presupuestos, no diré la palabra indiferente, pero el hecho que se aprueben no va a significar nada, porque ya veremos cuándo pueden entrar en marcha. Parece que en enero no sería el caso y seguiríamos con los de Montoro, pero seguramente puede ser un arma de doble filo, porque podría pasar la situación de que si no se aprobaran, que también es una hipótesis, aunque ahora mismo con todos los mezclas, digamos, que está haciendo el partido y el propio Sánchez parece que va en camino de aprobarse, pero si no se aprueban sería un aspecto psicológico muy importante contra el gobierno de Sánchez, es decir, que podría ser una bala que se les girara. En todo caso, algunos creemos, sinceramente, que el tema de los presupuestos se le ha dado la importancia como si fuera una cortina de humo para un poco esconder la realidad. La realidad no la olvidemos. La realidad de este país sigue siendo la de siempre, que hemos dicho hasta hace semanas. Récord mundial de porcentaje de muertos,
récord mundial de caída de PIB y récord, por cierto, en la segunda ola también vamos los primeros, con lo cual en eso estamos en Champions, como diría algún expresidente socialista, es decir, que nos gusta mucho la Champions, pues ahí estamos. Y parece que volvemos a lo de siempre, es decir, que con esos patrones, digamos, de alguna manera, no parecen que sean los ideales para hacer ningún tipo de camino. Por último, la última pregunta que nos preguntaban era el tema de los famosos juicios al gobierno que han sido recurridos, digamos, por la Fiscalía y qué recorrido iba a tener eso. Pues decimos lo mismo, los jueces tienen la virtud de que escuchan a la Fiscalía y en el 90% de los casos, 95, no lo sé, o el 80 o el 100, me da igual, perdón, el 100 no, les hacen caso, pero el tribunal, el juez, tiene la potestad de si él considera que la Fiscalía se equivoca, y hemos visto recientemente jueces tirando atrás peticiones de fiscales, pues directamente siguen adelante el tema. Es decir, que la Fiscalía es importante, pero no nos olvidemos de que al final la institución judicial, los poderes en este país, les guste o a alguno no les gusta, aunque se critique mucho la justicia, están separados. Y lo hemos dicho más de una vez, que a lo mejor hay algún juez corrupto, puede haberlo, como haya un político corrupto, pero el 90% de los políticos, aunque a la gente le cueste entenderlo, se dedican en cuerpo y ánima a la política y les gusta y lo hacen sacrificándose. Que luego hay 10 chorizos, 100 chorizos, 1000 chorizos, pues hijo, como en todos lados. Es decir, también habrá 1000 médicos chorizos, también habrá 1000 abogados. Bueno, abogados a lo mejor hay 2000 chorizos, pero qué decir, es una cosa que viene con cualquier profesión, hasta en lo mío. Seguramente hay gente que hace mapas que son chorizos, es decir, que vamos a decirlo así, claro, no tiene ningún misterio. Y bueno, este primer programa un poco así alabazado lo vamos a dar por cerrado. Espero que hayan disfrutado. Vamos a intentar organizarlo un poco mejor los próximos días. Mañana volvemos a las 12. Esperemos que sigan ahí. Y acabamos con una frase que a algunos nos gustaría que fuera ya un tópico de este programa. Es decir, que es como siempre decimos, seguimos adelante y seguimos con la confianza de ustedes. Buenas noches.